Haz una pausa. No por cansancio, sino para escuchar. Porque hay algo dentro de ti que lleva demasiado tiempo intentando hablar. Y lo hace en el único idioma que no se ha olvidado desde que naciste, el aliento. Pero dime, ¿alguna vez has sentido que tu energía desaparece sin razón? Como si el cuerpo estuviera encendido, pero el alma siguiera en reposo. La mayoría no lo nota, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Y el secreto no está en hacer más. Está en detenerse, inhalar y sostener. Porque a veces no necesitas un retiro espiritual, ni una práctica de horas. Solo necesitas aguantar 5 segundos. 5 segundos que no solo contienen aire, sino la chispa capaz de encender todo tu sistema energético. Hoy no te hablaré de técnicas. Te hablaré de una activación. Una que estaba ahí, esperando que tú la recordaras. 5 segundos. Eso es todo lo que necesitas para cambiarlo todo. No 5 minutos. No 5 años. 5 segundos de absoluto poder. Porque cuando aprendes a sostener el aliento con conciencia, el cuerpo responde. Cuando lo sostienes con intención, la energía despierta. Y cuando lo haces con presencia, tu esencia vibra más alto. No es magia. Es un código antiguo, escondido en lo más simple. Un ritmo sagrado que no fue diseñado para la mente lógica, sino para el cuerpo eléctrico y el espíritu vibrante. 5 segundos. De contención. De alineación. De encendido. A lo largo de este viaje, no solo vas a descubrir cómo aguantar el aliento activa tu campo energético, sino por qué es la llave más rápida para reconectar con tu fuerza vital. Y cómo hacerlo sin esfuerzo, sin complicaciones, sin misticismos vacíos. Aquí empieza la transformación. Porque lo que vas a descubrir no es una técnica. Es una reprogramación bioespiritual. Mucho antes de que existieran relojes, ya se medía el tiempo en latidos. Y mucho antes de que existiera la ciencia moderna, ya se sabía que el cuerpo podía encenderse desde adentro. En los antiguos monasterios del Tíbet, los lamas enseñaban a contener el aliento justo antes de exhalar. Como si en esa breve suspensión el alma pudiera atravesar los planos invisibles del ser. En las escuelas herméticas del Egipto antiguo, se hablaba de una pausa sagrada entre la inhalación y la exhalación. Un instante exacto en el que, según sus papiros ocultos, el espíritu del iniciado se alinea con el pulso secreto del universo. En la medicina ancestral china, los alquimistas internos instruían a sus discípulos a sostener el chi en el abdomen tras inhalar, afirmando que esos segundos de retención eran la fragua donde se forjaba la energía vital. Incluso en América precolombina, los guardianes del viento, como llamaban algunos pueblos a los chamanes, sabían que aguantar el aire tras una inhalación consciente era entrar en diálogo con el mundo invisible. No era un simple acto pulmonar. Era una conversación energética con el todo. Distintas culturas. Distintas palabras. Pero una misma comprensión esencial. El instante en que detienes tu respiración es el instante en que el alma recuerda su poder. ¿Y si 5 segundos no fueran solo una pausa, sino una señal? Una orden silenciosa que tu cuerpo reconoce como un llamado a despertar. Cuando detienes la respiración justo después de inhalar, activas algo más que pulmones. Activas una cadena de mecanismos que afectan tu corazón, tu cerebro y tu campo energético. La ciencia lo llama respuesta vagal. Es una activación del nervio vago, un gran canal que conecta tu cerebro con casi todos tus órganos internos. Y cuando ese nervio se estimula con una pausa suave tras la inhalación, se produce algo fascinante. Tu sistema nervioso deja de sobrevivir y empieza a sanar. El ritmo cardíaco se equilibra. La mente se calma. Y la percepción del entorno cambia, como si te volvieras más lúcido, más presente, más tú. Esto no es esoterismo disfrazado. Son patrones medibles en electroencefalogramas, en coherencia cardíaca y en variabilidad del pulso. Tu fisiología responde al ritmo del aliento como una danza antigua que nunca ha olvidado. Pero aquí viene lo más importante. ¿Por qué este estado fisiológico abre también la puerta al despertar energético?
Cuando el cuerpo entra en coherencia, el alma escucha. 5 segundos de pausa no solo recalibran tu sistema nervioso. Son también un acto simbólico. El momento exacto en el que te detienes entre el impulso de tomar y el impulso de soltar. Ni inhalas. Ni exhalas. Solo sostienes. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti quiere despertar, pero no sabes por dónde empezar? Cuéntamelo en los comentarios. No importa si es una emoción, un pensamiento o simplemente una sensación. Este espacio no es solo un video. Es un círculo de almas que están recordando juntas. Respóndeme con una palabra, una frase o una historia. Te leo. Te siento. Y quizá, esa semilla que tú compartas puede encender el fuego en alguien más. Y es ahí, en ese espacio suspendido, donde sucede algo sutil. Como si una grieta se abriera en la estructura de lo cotidiano. Y algo luminoso comenzara a emerger. Las tradiciones espirituales más antiguas hablaban de este fenómeno, aunque lo llamaban con otros nombres. Samadhi, Fana, visión interior, el despertar. Hoy la ciencia apenas empieza a nombrarlo. Pero quienes lo han vivido no necesitan explicaciones. Porque cuando ocurre, lo sabes. No estás imaginando. Estás reconectando. Y ese instante de silencio respiratorio se convierte en un portal. Una rendija entre planos. Una línea invisible entre tu energía individual. Y el campo sutil que todo lo contiene. Ya no eres solo una persona respirando. Eres un instrumento afinándose con el pulso del universo. La pausa se vuelve presencia. La retención se vuelve ritual. Y tu energía, antes dispersa, agotada, fragmentada, empieza a reunirse, a concentrarse, a despertar. Y entonces comprendes que esa simple práctica no era una técnica más, sino una forma de oración encarnada. No necesitas cambiarlo todo. Solo necesitas empezar por un gesto. Uno que tu cuerpo no olvida. Uno que tu alma reconoce. Voy a darte una guía simple. 4 rituales. 4 momentos del día. 4 llaves para despertar tu energía desde adentro. Antes de mirar tu teléfono. Antes de pronunciar una sola palabra. Pon tus manos en el centro del pecho y respira. Inhala en 4 segundos. Sostén 5 segundos. Exhala en 6 segundos. Pausa sin aire por 2 segundos si lo deseas. Haz esto 5 veces. Y en cada retención, imagina una luz encendiéndose en tu pecho. Expandiéndose. Despertando. Ese es tu encendido diario. Tu declaración silenciosa de poder. Ancla respiratoria, la presencia en lo cotidiano. Durante el día, el mundo va a tirar de ti. Pero tú puedes regresar. Y regresar es respirar. Cada vez que toques una puerta, mires un reloj o entres a una habitación. Haz un solo ciclo. Inhala. Sostén 5 segundos. Exhala. Ese gesto será tu ancla. Tu pequeño santuario entre la tormenta. Respiración de transmutación, el poder ante la emoción. Cuando la emoción golpee, no reacciones. Respira. Haz entre 5 y 10 ciclos. Inhala profundo. Sostén por 5 segundos. Y visualiza que la emoción, ira, tristeza, ansiedad, se transforma. Que la retención la purifica. Que cada exhalación la libera. Estás transformando plomo en oro. Oscuridad en claridad. Caos en centro. Sello nocturno, el cierre sagrado del día. Antes de dormir, regálate un último ritual. Respira. Siente. Haz 6 ciclos completos. Y en cada retención de 5 segundos, repite en silencio. Aquí me recojo. Aquí me restauro. Aquí me reconecto. Estás cerrando el día como quien cierra un templo. El tuyo. Tu templo interior. Hazlo sencillo. Hazlo constante. Porque no es la cantidad. Es la conciencia con la que lo haces. Y cuando lo hagas cada día,
Ya no estarás practicando respiración. Estarás practicando presencia sagrada. No es solo aire. Es código. Es impulso. Es espíritu en forma invisible. Y cuando tú eliges detenerte, no estás frenando la vida. Estás permitiendo que la vida te alcance. Porque aguantar 5 segundos no es un esfuerzo. Es una ceremonia silenciosa. Una declaración íntima de que estás aquí. Presente. Despierto. A veces, lo más poderoso no es lo que haces, sino lo que contienes. Lo que sostienes sin moverte. Lo que respiras sin hablar. Y si cada mañana inicias con esa pausa, y cada noche la sellas con ese silencio, entonces ya no estás sobreviviendo. Estás viviendo con intención. Porque cada pausa consciente es una grieta en el velo. Un umbral hacia tu energía real. Esa que estaba ahí, esperando a que recordaras cómo entrar. Tu cuerpo no es solo carne, sangre y huesos. Es un mapa vivo de energía, memoria y conciencia. Y cuando practicas esta respiración con retención, no solo oxigenas tus células, estás activando puertas invisibles. Y cada una responde a ese instante de pausa. Al sostener el aire, la base de tu cuerpo vibra. Sientes el arraigo. La conexión con la tierra. Como si algo debajo de ti despertara y comenzara a sostenerte con firmeza. Luego, el centro del vientre se acomoda. Ya no solo digieres alimentos, digieres emociones. Y en esos 5 segundos de pausa, esa zona deja de apretar y empieza a fluir. Como si el cuerpo, por fin, pudiera confiar. Más arriba, el plexo solar se ilumina. Ese sol interno, muchas veces dormido, recupera su calor. Y entiendes que sostener el aliento es también sostener tu poder. Sin huir. Sin ceder. El pecho se expande. No por el aire, sino por la conciencia que lo llena. El corazón, al no moverse por un instante, escucha su propio latido. Y ese latido se alinea con algo mayor. Con algo más profundo. La garganta se abre como un canal limpio. No necesitas hablar. Tu energía ya está diciendo todo. En el silencio, recuperas tu voz interior. La frente se aclara. La mente deja de proyectar y empieza a ver. Ya no interpretas. Percibes. Ya no dudas. Sientes. La pausa se convierte en visión. Y por último, algo se abre arriba. Como una flor invisible que solo florece en el silencio. No puedes explicarlo. Solo puedes rendirte. Cada segundo que sostienes el aliento, tu energía se organiza, asciende, se expande. 5 segundos bastan para recordarle al cuerpo su lenguaje olvidado. Uno donde respirar es activar. Y pausar es despertar. Hay quienes respiran. Y creen que están vivos. Pero si pudieras ver lo que ocurre en su interior, descubrirías un patrón fracturado. Una energía dispersa. Una desconexión silenciosa que nadie nota. Hasta que el cuerpo colapsa. Muchos comienzan esta práctica buscando paz. Pero hay un error que cometen casi todos. Confundir pausa con tensión. Sostener el aliento no es contener el miedo. No es forzar. No es resistir. Es ofrecer. Es abrir espacio. Es permitir que el cuerpo hable sin palabras. El primer error es pensar que más tiempo es mejor. Que si aguantas más, lograrás más. Pero en esta práctica, la cantidad no sustituye a la intención. 5 segundos con conciencia valen más que 20 con ansiedad. El segundo error, dejar fuera al cuerpo. Hacerlo solo con la mente. Sin sentir. Sin visualizar. La respiración no es un ejercicio. Es una comunión. El tercero, hacerlo solo cuando te acuerdas. Y olvidarlo justo cuando más lo necesitas. Cuando llega el estrés. Cuando alguien te hiere. Cuando el mundo arde. Ahí es cuando el hábito se convierte en medicina. Ahí es donde descubres si la respiración te acompaña. O si solo la usabas como un truco pasajero.
Y el más sutil de todos. Querer que funcione rápido. Olvidar que esto no es una técnica para controlar el mundo externo, sino un ritual para despertar el mundo interno. Respira. Aguanta. Pero sobre todo, escucha. Porque si corriges el gesto, la energía responde. Siempre. Muchos preguntan, ¿y qué ocurre cuando practico esto durante días, semanas, meses? Al principio, solo sientes calma. Una pausa. Un momento de silencio. Pero si sigues, algo cambia. Tu cuerpo comienza a pedir esa respiración. Como si la reconociera. Como si fuera un ritmo que alguna vez conoció y ahora quiere recuperar. Las emociones dejan de estallar sin aviso. Comienzan a suavizarse, a transformarse en sensaciones comprensibles. Ya no reaccionas como antes. Respondes desde otro lugar. Desde el centro. Tu sueño mejora. Tus decisiones también. Y lo más curioso. Las personas alrededor empiezan a notarlo. Aunque no sepan por qué. Te miran distinto. Como si irradiaras algo más. Algo invisible, pero palpable. Algunos describen una sensación de expansión en el pecho. Otros, una claridad mental sin ruido. Y hay quienes sienten que por primera vez, la energía fluye sin esfuerzo. No es magia. Es práctica. Es alquimia cotidiana. Y ocurre no porque respires mejor, sino porque respiras con intención. Porque cada retención es un acto de encendido interior. Una chispa repetida que termina encendiendo todo. Pero, ¿y si no tienes tiempo? ¿Y si estás en medio del caos? ¿Y si todo parece derrumbarse justo cuando más necesitas sostenerte? Ahí es donde esta práctica revela su verdadera forma. No como ritual, sino como herramienta de emergencia espiritual. Estás en una discusión. Palabras y dientes vuelan. Sientes como tu cuerpo se tensa, como tu energía se contrae. Inhala. Detén el aire 5 segundos. Solo eso. No para ignorar lo que sientes, sino para no permitir que esa emoción decida por ti. En esa pausa, tu sistema se reorganiza. Y tú, recuperas tu centro. Estás por tomar una decisión importante. Hay miedo. Hay presión. Cierras los ojos. Inhalas. 5 segundos de silencio. Y lo que era confusión, se ordena. Lo que era urgencia, se vuelve claridad. Estás en la calle, atrapado en un embotellamiento. O en una fila interminable, o en una sala de espera. El mundo gira a 1000. Pero tú, no te mueves. Respiras. Sostienes. Y te conviertes en testigo. En presencia en medio del ruido. En calma que no necesita explicación. Esta respiración no es solo para cuando tienes tiempo. Es para cuando no lo tienes. Es para cuando más la necesitas. No tienes que esperar el momento perfecto. Solo tienes que recordarlo. Y respirar. Hay una verdad que nadie te dice. No viniste a este mundo solo a respirar aire. Viniste a respirar conciencia. Porque dentro de cada inhalación hay algo más que oxígeno. Hay memoria. Hay intención. Hay un diseño. Y dentro de cada pausa, hay un acceso. Un pasadizo invisible que conecta tu cuerpo con algo más grande. Con algo que no tiene nombre, pero que lo sostiene todo. Lo que estás practicando no es una técnica. Es una forma de recordar. Recordar que fuiste diseñado no solo para sobrevivir, sino para vibrar en alta frecuencia. Para contener energía sin colapsar. Para sostener luz sin agotarte. Para habitar este cuerpo como si fuera un templo, no una trinchera. Por eso, cuando practicas esta respiración, no solo activas órganos, centros y campos invisibles. Activas una forma diferente de estar en el mundo. Una manera distinta de habitarte. Empiezas a caminar con otro ritmo. A mirar con otros ojos. A hablar con otra energía. Ya no entras a un lugar. Lo irradias.
Ya no respondes desde la mente. Respondes desde una conciencia que escucha antes de actuar. Y eso cambia todo. Porque este mundo no necesita más ruido. Necesita más personas que respiren con presencia. Que sepan sostener el silencio sin huir. Que no necesiten demostrar su poder. Porque lo vibran. Cada vez que detienes el aliento, el tiempo se abre. Las capas de automatismo se disuelven. Y lo que queda es lo más puro que hay en ti. Tu energía sin filtro. Tu alma sin peso. Tu verdad sin disfraz. Este estado no necesita etiquetas. No se llama espiritualidad. No se llama técnica. Se llama volver a casa. Una casa que siempre estuvo dentro. Una que no se encuentra en ningún mapa. Pero que puedes habitar en solo 5 segundos. Y cuando esta práctica se vuelve parte de ti, no importa dónde estés. No importa qué esté pasando afuera. Siempre tendrás una puerta abierta. Una forma de reconectarte. De volver a lo esencial. De recordar que tú nunca estuviste roto. Solo estabas desconectado. Y que a veces el puente de regreso a ti está a solo una respiración de distancia. No es solo aire lo que sostienes. Es una vibración. Un latido suspendido. Una afirmación sin palabras de que puedes contenerte sin fragmentarte. Y eso es una revolución. Porque hemos sido entrenados para huir. A correr ante el miedo, a hablar ante el silencio. A reaccionar ante cada impulso como si no tuviéramos elección. Pero cuando eliges detenerte, cuando inhalas y decides no soltar el aire enseguida, estás reclamando algo que te pertenece. El derecho a habitarte sin prisa. Ahí ocurre algo extraordinario. Una especie de inversión silenciosa. Lo que normalmente te controla, el miedo, la ansiedad, la tensión, de pronto queda bajo tu mirada. No desaparece. Pero pierde el poder de poseerte. Esa pausa es más que un gesto. Es una postura interior. Es el arte olvidado de sostener. Sostener la emoción sin ahogarte. Sostener el vacío sin correr. Sostener el misterio sin querer resolverlo de inmediato. Sostener el presente sin necesidad de manipular el futuro. Y eso transforma tu energía. Porque lo que puedes sostener sin romperte se convierte en poder. Así como el músculo crece con la resistencia. La conciencia crece cuando aprendes a sostener el instante. No como peso, sino como ritual. Cada vez que practicas esta respiración con retención, te entrenas en lo invisible. No solo calmas tu sistema nervioso. Estás cultivando una cualidad energética rara y preciosa. La capacidad de permanecer en ti. Y esa permanencia lo cambia todo. Te vuelve estable sin rigidez. Profundo sin solemnidad. Activo sin ansiedad. Te da una raíz. Una raíz interna, invisible. Que hace que dejes de necesitar tantas cosas externas para sentirte bien. Porque ahora, sabes que puedes sostenerte. Desde adentro. Incluso cuando el mundo se sacude. Incluso cuando llega la pérdida, la duda, el caos. Respiras. Sostienes. Y te das cuenta de que no te caes. ¿Puedes ver el poder en eso? Es más que respiración. Es una iniciación. Una reprogramación del alma. Una reeducación de lo sagrado. No todos estarán listos. Muchos seguirán buscando respuestas afuera. Técnicas más complejas, promesas más brillantes. Pero los que entienden, volverán aquí. A lo más simple. A lo más puro. A lo más vivo. Una inhalación. Una pausa. Una presencia que no se rinde. 5 segundos. Y el mundo interno cambia. 5 segundos. Y el caos encuentra orden. 5 segundos. Y tú te conviertes en el espacio que sostiene toda tu existencia. Hay algo que nadie ve, pero que se queda contigo. Una huella.
Un eco. Un pulso que, una vez activado, ya no se detiene. Porque cuando practicas esta respiración una y otra vez, no solo estás entrenando tus pulmones. Estás dejando una impronta energética en cada célula. Una memoria sutil que comienza a actuar por ti. Incluso cuando ya no estás pensando en ella. Es como una melodía que el cuerpo aprende. Y después, aunque tú te olvides, él sigue tarareándola en silencio. Una pausa bien practicada no termina cuando exhalas. Permanece. Te sigue. Se convierte en un espacio interno nuevo. Uno al que puedes regresar sin esfuerzo. Uno que siempre estuvo ahí. Pero que ahora reconoces como tu hogar invisible. Y desde ese espacio, todo empieza a verse distinto. No es que el mundo cambie. Eres tú quien lo observa desde otro nivel. Desde otra profundidad. Y eso lo transforma todo. De pronto, tus decisiones tienen otro peso. Tu presencia tiene otro impacto. Ya no reaccionas. Respondes. Y lo haces con una energía distinta. Una energía que no proviene del pensamiento, sino de ese vacío pleno que dejaste crecer con cada retención. Es como si la práctica hubiera abierto dentro de ti una cámara sagrada. Un lugar al que no llega el ruido. Un altar interno que no necesita imágenes ni palabras. Solo respiración. Y aunque no estés haciendo ciclos formales, aunque estés caminando, trabajando, en medio de la vida, esa presencia respira contigo. Sostiene. Protege. Guía. Porque el verdadero propósito de esta práctica no es que respires mejor. Es que vivas distinto. Que habites tu cuerpo como quien habita un templo. No con prisa, sino con devoción. Y esa devoción se filtra en tu mirada, en tu manera de tocar las cosas, en tu forma de escuchar, en los silencios que antes temías y que ahora veneras. Tu energía comienza a hablar antes que tus palabras. Empieza a limpiar el ambiente sin decir nada. Y quienes están cerca lo sienten, aunque no sepan explicar qué es. Eso es legado. No algo que se hereda con sangre, sino algo que se siembra con práctica, con intención, con constancia. Respirar así no te hace especial. Te hace real. Te devuelve a tu centro. Y desde ese centro, todo lo que hagas tendrá raíz. Tendrá pulso. Tendrá alma. Puede que algunos días te olvides. Puede que en medio del ruido pierdas el ritmo. Pero el cuerpo recuerda. El alma también. Porque cada vez que contuviste el aliento con conciencia, plantaste una semilla. Y esas semillas no mueren. Esperan. Esperan el momento justo para brotar. A veces en medio del dolor. Otras, en medio de la calma. Pero siempre, en el instante exacto en que más lo necesitas. Y entonces ocurre. No porque lo hayas forzado, sino porque lo sembraste. Porque respiraste. Sostuviste. Y dejaste que el silencio hiciera su trabajo.